Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los proteja en este día, lunes 24 de febrero del año 2025, dentro de la semana séptima del tiempo ordinario. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Isa González Marín. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la liturgia de la palabra que hoy la iglesia nos propone en la celebración eucarística. Y creo que uno de los elementos importantes que pone de manifiesto la celebración del día de hoy y la liturgia como tal, es ese reconocimiento propio del llamado que recibimos, pero sobre todo de dónde viene ese llamado, incluyendo esas herramientas espirituales que también están unidas a él. Me explico de otra manera. La primera lectura tomada del libro del Eclesiástico nos habla sobre el valor de la sabiduría y dice, toda sabiduría viene de Dios y está con Él por siempre. Y nos da esa experiencia y esa reflexión de que la sabiduría de Dios que llega al encuentro del hombre se ve completamente sintetizada y manifestada justamente en la presencia de Cristo. De hecho, como dice esa inteligencia, esa por la que todo se ha hecho, esa experiencia que por la venida de Cristo nos permite de identificar justamente cuál es el bien del hombre, eh, esa revelación completa que incluso se riega, se vierte en la iglesia que escucha y bajo la luz del Espíritu Santo interpreta y vive la experiencia de la iglesia. Em, y sobre todo con una maravillosa frase que es muy importante de reflexionar, que dice justamente que se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Es decir, es en el encuentro cercano, en el momento, en esa cercanía, en esa reflexión, donde nosotros somos capaces de disfrutar justamente esas fuentes de sabiduría que vienen y emanan de Dios, aquellas que le permiten eh, regir todas las realidades terrenas que le permiten a él mantenerse como creador y que a su vez estabiliza todas nuestras cosas porque como lo dice justamente el Salmo, el Señor viene vestido de majestad. Él reina con justicia, reina con prudencia, pero reina sobre todo con amor y misericordia. Es desde acá, desde la tierra, donde nosotros entendemos esa presencia de Dios que todo lo mueve y en Cristo, Dios encarnado, vemos el camino, ese seguimiento que Dios nos invita a vivir para poder llegar a esa plenitud. Plenitud que por la gracia del Espíritu Santo recibimos a través de la iglesia. Y entonces, entendiendo todo esto, podemos caer en el texto del Evangelio tomado de San Marcos y profundizar sobre uno de las grandes dificultades y las grandes tentaciones que tienen los evangelizadores. Y bueno, dice que Jesús está llegando a una ciudad, va bajando del monte y después de un momento de oración y demás, y llegan a buscarle porque es un padre afligido por el que un hijo de él está siendo poseído por un espíritu y que se lo ha llevado a los apóstoles, bueno, en este caso los discípulos, seguro habla de los 72, y ninguno había podido sacarlo, ninguno había podido expulsar ese espíritu. Y bueno, Jesús usa una explicación y una frase que puede resultar un poco chocante, pero que tiene todo el sentido en función de esto que está ocurriendo, que es justamente que a veces nosotros pensamos que el sabernos, el reconocernos, el decir que somos cristianos o que somos católicos o que creemos en Dios, decirlo, ya es una garantía propia y real de que entonces ya estoy salvado y que Dios actúa. Cuando no es que se está poniéndole límites al poder de Dios, porque Dios es todopoderoso. Pero también nosotros restringimos el poder de Dios cuando verdaderamente decimos algo que verdaderamente no hemos profundizado y no es real en nuestra existencia y cotidianidad. ¿A qué me refiero? Muchos decimos que somos católicos, pero no vivimos la fe según lo que la iglesia nos enseña y lo que el Señor ha querido que vivamos. Muchas veces somos católicos, somos cristianos sin Biblia, sin oración, justamente sin profundización, sin momentos de oración, sin servicio a la comunidad, sin esa parte de proyección social que es propia de esa misericordia que se nos pide.
Y entonces creemos que por decirnos o por estar incluidos en un grupo o en una cosa por ahí, ya estamos listos. Y se nos olvida que esta guerra, porque es una guerra espiritual, va a ir pues agravándose. Entre más cerca estemos del Señor, más fuertes vienen las pruebas, más fuertes vienen las dificultades, más fuertes vienen las situaciones. Y lo que corresponde en eso es también nosotros armarnos y equiparnos de mayores armas que están a nuestra disposición. Pero a veces nos dormimos en los laureles. De hecho, me llama la atención y quiero contar una anécdota un poco sencilla al respecto, que era, por ejemplo, en mi época de estudiante colegial. Y cuando yo nunca he sido muy diestro, nunca he tenido una gran facilidad para el tema de los dibujos y toda esa parte de las artes plásticas. Y bueno, la profesora que me dio los primeros 2 años de colegio, era una profesora que ya estaba, pues, mayorcita y ya estaba más des como dice popularmente, de salida, ya venía cerca su jubilación. Y era curioso porque, bueno, por lo menos mi caso y de muchos otros compañeros, de ahí hacíamos un dibujo bien bonito y se lo presentábamos durante todo el año. Tal vez a lo mucho hacíamos otro o 2 más. Y bueno, y ya con eso nos damos por satisfechos. Ella, pues, no daba ya esos niveles de la vida, pues explicaba, pero no le daba como un seguimiento tan amplio a ciertas cosas. Y así nos la llevamos los 2 primeros años. Cuando llegó el tercer año, ya ella se había pensionado, llegó otra profesora, que esa me puso a hacer todas las técnicas, todas las clases de dibujos, que gubias para hacer como sellos, que puntillismo, que claroscuro, que todo eso. Y yo verdaderamente en un momento me sentí sobrellevado porque verdaderamente no era capaz de hacer esas cosas. Me había quedado con aquel primer dibujito, con aquella primera técnica que me salió bien y con eso me la jugué. Partamos también de otra realidad, yo no era algo, no es un área que era de mi total gusto, pero bueno, el punto es cómo a veces nosotros, dentro de la vida de la fe, quedamos en un aspecto de mediocridad, perdonándome la expresión y que no se interprete como algo peyorativo, sino porque nosotros nos quedamos dando el mínimo esfuerzo. Y es lo que le pasa justamente a los discípulos de Jesús en este texto del Evangelio. Y nos pasa a muchos evangelizadores, y es justamente una de las grandes tentaciones del evangelizador, que es que porque salió bien una actividad, porque según nuestra manera de verlo, o porque también por la misericordia y la gracia de Dios algo salió bien, o dimos una buena charla, o dimos una buena formación, o dirigimos bien un retiro, etcétera, nos quedamos en eso y no vamos creciendo. Y llegarán momentos donde vendrán situaciones difíciles que si no hemos cultivado nuestro espíritu con lectura, con oración, con estudio, con Eucaristía, con lectura de la Biblia, con lectio divina, con ayuda de los demás, con charlas, con formaciones y demás, no, tal vez llegará un momento en el que seamos incapaces de poder llevar aquello que Dios tiene para nosotros. Como decimos popularmente, nos dormimos en los laureles. Estos discípulos, intentando expulsar este espíritu inmundo, se durmieron en sus laureles porque se pensaron que ya eran suficiente con lo poquito que habían logrado. Cuando verdaderamente, dentro de la vida de fe, esos buenos momentos que podemos vivir en alguna oportunidad deberían ser un impulso para buscar más. Siempre en la humildad de reconocernos servidores, siempre en la humildad de saber que es Dios el que nos llama y de Dios vienen las cosas para después dar lo mejor de nosotros. Es una frase muy interesante la que dice al final, cuando les preguntan los apóstoles a Jesús y a sus discípulos que por qué ellos no hayan sido capaces de vencer este espíritu inmundo. Y él responde, esta especie solo puede salir con oración. Entonces, un último elemento importante de reflexión es comprender que no solamente se trata de un crecimiento de formación, un crecimiento intelectual. Es importante la vida espiritual, es importante la teología de rodillas, que tanto hablaba el Papa Francisco, que a su vez profundizaba tanto Benedicto. Esa capacidad de poder pedir al Señor, como también el padre de este joven le decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo sé que tú puedes, pero a veces yo soy el que pongo las trabas porque no me abandono completamente a tu voluntad. Pidamos al Señor claramente eso, el confiar en Él,
Y si sos evangelizador, y aunque no lo seas, a veces creemos que con ir a la misa todos los domingos, que evidentemente es el culmen de la vida de fe y es lo más importante que tenemos, con todo eso a veces creemos que nosotros es suficiente, porque rezamos el rosario una vez cada mes, o porque le damos un platito de comida a una persona en condición de calle cada 2 años y ya sentimos que eso es suficiente. Y no, aquel que quiere ejercitarse tiene que hacerlo regularmente, porque aquello que ganó en ese primer semana lo pudo perder hasta el doble en la semana siguiente si no lo sigue ejerciendo. Entonces, tenemos que luchar por acercarnos más a Dios, tenemos que pedirle más, que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes y que nuestra carrera es no es de velocidad, es de resistencia. Mantengámonos firmes en esta batalla de la fe. Que Dios te bendiga y que tengas una muy feliz tarde.